Aventureros, los amigos de Desafío Viajero seguramente conocéis perfectamente la historia de Akenatón, ¿no? Ese faraón hereje, el que impuso de alguna forma el monoteísmo en el antiguo Egipto con determinadas peculiaridades y con algún matiz que seguro que nuestro invitado de hoy nos va a revelar. Pero, ¿qué ocurrió después? ¿Qué ocurrió con el suceder de las generaciones cuando el culto a Atón quedó en principio en desuso? ¿Cómo se fraguó la historia de Akenatón para aquellos que les precedieron? Nos vamos a meter de lleno en la época remésida, en Ramsés II, en su reinado y en distintas conspiraciones que pudieron abarcar su reinado y donde la sombra de Atón cubrió con su manto de misterio toda esta época. Y para esto tenemos a mi egiptoloco favorito. ¿Estáis listos? Comenzamos. Nacho Ares, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Luis? Pues un placer estar de nuevo contigo compartiendo canal, compartiendo micrófono y compartiendo nuestra pasión por el Antiguo Egipto, como decías ahora, como buenos egiptolocos, ¿no? Que es como a mí me gusta Efectivamente. definirme siempre, y siempre me dicen egiptólogo, no. Yo soy, bueno, sí, soy egiptólogo porque lo he estudiado y tal, ¿no? Pero prefiero que me llamen egiptoloco, que me parece más divertido. Sí, sí, muy divertido y todos los que arrastramos años de seguimiento a la cultura que tú nos aportas, pues bueno, nos consideramos tal cuales, ¿no? De hecho, te comentaba que he estado hace muy poquito en Egipto, ¿no? Y iba Ujú. con un grupito de amigos, ¿no? Que tenían poca idea del antiguo Egipto y les dije, bueno, vamos a ver cuál es vuestro nivel actual y cómo va a ir evolucionando en el día 10 de viaje, a ver del 0 al 10, cómo de egiptolocos os vais a sentir, ¿no? O sea que poco a poco, haciendo escuela, Nacho, siguiendo tu doctrina. Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué tenemos aquí de Nacho Ares? Antes de empezar, ¿no? Con el libro del que vamos a hablar, La sombra de Otón, me gustaría pues, contaros un poco la retahíla de libros que me he encontrado así a vuela pluma por mi biblioteca. Pues tenemos La historia perdida 2, que me lo leí hace unos años, un libro que ya tiene unos cuantos años, que ya nos dirá Nacho si en realidad el que tengo ahora mismo en mis manos, La historia perdida, que entiendo que es el volumen 1, pero es una nueva edición que hizo EDAF, si refunde La historia perdida 1 y la 2, o si simplemente Sí. esto es la Auro. ¿Cómo es? ¿Son las dos o cómo En hiciste con teoría este son libro? los dos, en teoría son los dos unidos, ¿no? Ajá. Pero había algunos capítulos que a mí no me convencían cuando salieron y los dejé de lado y añadí otros nuevos, ¿no? Dándole un poco de actualidad y corrigiendo también algunos errores que yo vi luego Uh-huh. en la edición que salió a la calle. Porque fíjate, esto lo sabe poca gente, pero La historia perdida es el libro Uh-huh. del que más he vendido. Es una Fíjate, pasada. O sea, habré vendido como 100.000 ejemplares o ciento y pico qué, mil qué- qué barbaridad. porque salió bueno, en la edición en España lleva como casi 10 ediciones. Ujú. Luego salió en una edición de kiosco con una tirada inmensa. Salió también en la edición del Círculo de Lectores en América. Sí, 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 sí. Salió en varias ediciones de kiosco también en México, en Colombia, en otros países. Y te pones a sumar y luego salió también de edición de kiosco con periódicos aquí en España y bueno, te pones a sumar y sale un montón de, sí, 100.000 ejemplares casi. Qué Una barbaridad. maravilla. Sí, 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 Pues sí. a mí me encantó la nueva recopilación Ujú. que hiciste, Sí, esta refundición de ambos. De hecho, estuviste en el canal hablándonos de alguno de los enigmas sí. que cuentas y es de mis libros favoritos. Esta, La historia perdida, sin lugar a dudas, de mis obras favoritas. ¿Qué más tengo por aquí? Mira, Egipto, secretos del pasado, de la colección Ujú. de Iker Jiménez también, que este libro tiene, me imagino que más años que la polca, tiene pinta. Sí, 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 es una recopilación también de algunos trabajos, pues tendrá casi 20 años, ¿sabes? Sí, Es que sí, sí, somos ya sí. muy mayores, ya, yo por lo menos, Ah, vamos. ya. Y cuando te Es por- acuerdas de cosas que pasaron hace 20 años, es que eres muy Ya, mayor. ya. Totalmente, sí, totalmente, sí. Mira, este es uno de los últimos que me leí, Desenrayando momias, Ajá, también, sí. esa historia de los grandes arqueólogos del antiguo Egipto, este recopilatorio de grandes biografías, me gustó Sí, eso muchísimo. fue un poco siguiendo los pasos de C.V. Ceram, Dioses, tumbas y Ujú. sabios, que es mi libro de Sí, cabecera, ¿no? exacto. Con el que yo comencé a interesarme por el antiguo Egipto. Y es un libro, fíjate, que escribí hace pues casi 30 años.
Y lo Wow. tenía ahí en el armario, lo tenía en el armario y la editorial Espasa se puso en contacto conmigo para pedirme un libro sobre Ser Historia, sobre el programa Ser Historia y los Ajá. temas que yo trataba en el programa. Y me decían, bueno, pues algo que no te cueste mucho, algo que a partir de los guiones del programa, y digo, es que el programa no tiene guión. O sea, el Sí, sí, sí. programa no, o sea, yo no tengo nada escrito. Hay algunas anotaciones en un cuaderno, o sea, pero no está, no hay nada digital. O sea, es todo analógico, ¿no? Y yo les dije, mira, un libro que me apetecería mucho publicar, que es esta recopilación de biografías de arqueólogos, no solamente de egiptólogos, porque también está Arthur Evans, Sí, sí, está exacto. Schliemann, está ahí un montón de asiriólogos, de mayólogos, de arqueólogos que han dedicado su vida, ¿no?, a los inicios de la historia de la arqueología. Y fue lo que sacamos y funcionó, la verdad es que bastante bien. Es una Sí, historia sí. que a mí bueno, me ha resultado muy grata. Ujú. Ujú. Muy, muy, muy interesante este libro. Luego, en Zaragoza tengo la novela que escribiste de Tutankamón. ¿Cómo se llama? Del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. No, pero no era una. Ah, bueno, La tumba perdida. La tumba La tumba perdida perdida. era la primera Exacto, novela que yo hice, ambientada exacto. en Egipto. Antes había escrito otra novela que no tenía que ver nada con el antiguo Egipto, que se llamaba El Retrato, que era una Sí, historia de de Marlowe, Christopher ¿no? Marlowe, sí, de Eso Christopher es. Marlowe. Y La tumba perdida también, bueno, pues muy contento, ¿no? Porque tiene un montón de ediciones en tapadura, en bolsillo y ha salido en otras ediciones también de kiosco y también estoy muy contento de cómo ha funcionado esta novela, como la publicó con Grijalbo, sí. Sí, sí, exacto. Mira, de hecho, hablando del retrato, donde cuentas la historia de Marlowe, ¿no? Y esa polémica, ¿no? De quién Ujú. escribió realmente las obras de Shakespeare. Yo Sí, recuerdo que yo te conocí en una presentación que hiciste de una charla que diste de esta obra en Canal, ahí en Madrid, ajá, ¿no? sí, Y yo estuve como asistente, yo fui a verte y bueno, me hizo mucha ilusión porque ya hacía muchos años que yo te seguía, ¿no? Pues en Ser Historia, ¿no? Y en la radio y tal. Y me hizo mucha ilusión, ¿no? Y me dedicaste pues todos los libros que tenía tuyos del Antiguo Egipto. Mira, de hecho, aquí tengo uno que fíjate, no lo tenía preparado para sacar, pero seguro que este libro es fundamental para ir a Egipto. O sea, si cualquier aventurero de vosotros tiene pensado ir pronto a Egipto, hay que ir con este libro a cada uno de los templos sagrados del ujú, Antiguo Egipto. Este libro sí, es una pasada. Y es que además, corrígeme si me equivoco, Nacho, pero en sí. español prácticamente no hay ningún libro donde se recopilen los templos del Antiguo Egipto, ¿no? Que sea casi una guía para poder estar en el Sí. templo, oye, y prácticamente que te vaya acompañando. Sí, en ese libro lo que hice fue, bueno, pues trazar un poco los itinerarios y visitas de los grandes templos, ¿no?, que hay en Egipto, que entran en los circuitos del turismo, ¿no?, que la gente suele visitar, ¿no? Sí que es cierto que hay un libro de Richard Wilkinson que se llama Sí, The Complete Temples, aquí se sí. tradujo como Todos los templos de Egipto, Mm, y bueno, es un libro más arqueológico, donde aparecen un montón de referencias también de bibliografías, de curiosidades, etcétera, pero no es un libro guía como el que yo publiqué, ¿no?, donde aparecen sí. los sitios quizás olvidados, ¿no?, de cada una de esas visitas y donde tienes que mirar en qué parte para descubrir en los relieves esta curiosidad o esta otra, ¿no?, que te llenan un poco y sobre todo con ese elemento común denominador del misterio, ¿no?, que es lo que a mí siempre me ha gustado tratar en este tipo de obras, ¿no? El misterio Sí. como Ujú. justificante de la arqueología, ¿no?, que a mí me parece apasionante. Sí, sí. Y mira, me llama la atención porque tengo aquí la dedicatoria que me pusiste, fíjate, es del 4 de marzo de 2012. Aquí tengo Wow. ahí la dedicatoria de Nacho Ha Ares con, llovido, pues, sí, 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 con su sí, sí. firma. Pone, para Luis, espero que disfrutes de este viaje por los secretos menos conocidos de los templos egipcios. Sigue así, viva Marlon, con afecto, Nacho Ares. Muy bien, Qué guay, qué muy guay. bonita, bonita dedicatoria. Muy bien. Pues mira, la historia, Hace, ¿no? La historia de encuentros y reencuentros, que es lo importante y lo más bonito. Sí, Ujú. sí, sí. Mira, de hecho, el libro que me has citado de Richard Wilkinson, lo he intentado conseguir alguna vez, ¿no? Porque hablándolo con Rubén Yo lo Villalobos, ¿no? tengo Me por aquí. dice, Sí, me lo dice, me dice, tengo. pues me hice con este libro tal, y debe ser súper complicado de encontrar, ¿no? O sea, él lo consiguió por Wallapop y prácticamente de milagro. O sea, que no, Sí, que es un fíjate, libro complejo de encontrar.
A ver, sí, porque se hizo una edición relativamente pequeña. En castellano es muy difícil de conseguir. En inglés es relativamente más fácil, ¿no? Porque Ujú. ha seguido reimprimiendo. Pero sí que es cierto, se hizo una edición pequeña en castellano y, claro, es muy Sí, complicado. A no ser que, es y claro, complicado. los que venden de segunda mano en algunas librerías ya saben que hay muy pocos, entonces le suben el precio y bueno, pues... Sí, sí, Pero sí, sí. vamos, que en inglés, sí, yo siempre recomiendo ir al original. En inglés es relativamente sencillo de conseguir. A través de Exacto. Amazon o cualquier plataforma de libros digitales. Bueno, libros en internet, no digitales. Ujú. Ujú. La última vez que Nacho estuvo por aquí, vino a hablarnos de este personaje que ahora mismo estoy enfocando. Ujú. Aquí Khufu, tenemos al Keops, faraón sí, Keops Khufu, ¿no? sí. Para hablarnos de la pirámide blanca, esta Ujú, obra que también presentamos aquí en el canal. Y antes le estaba comentando a Nacho que cuando hablamos en su última entrevista de este libro, yo tan apenas había tenido tiempo entre que obtuve el libro y le entrevisté, así que no me lo había leído. Y lo tenía ahí, ¿no? Lo tenía ahí en la antecámara, nunca mejor dicho, para cuando llegase el momento proceder a leerlo, ¿no? Y pues bueno, estas semanas preparando el viaje a Egipto, dije, oye, quiero que mi vida esté envuelta en el antiguo Egipto, ¿no? Entonces me leí el libro de la pirámide blanca, me encantó pues la historia de Keops, ¿no? Como meten por ahí a Jedi, que es ese mago, ¿no? sí. Que realizaba esos prodigios tan asombrosos con lo de la cabeza de ganso y tal. Y es curioso, ¿no? Como cuando conoces ese tipo de anécdotas antes de leer el libro y luego lees el libro y te encajan ahí, todo cobra una esfera totalmente diferente, ¿no, Nacho? Y eso lo haces de manera estupenda. Pues sí, la verdad es que a mí me gusta utilizar siempre elementos reales en las novelas históricas. Claro, si no, no serían Ujú, históricas, serían otra cosa, ¿no? ujú, Y al final, como bien sabes, también me gusta en un epílogo, pues añadir los detalles que yo creo que el lector tiene que saber y conocer para ser consciente de qué partes son reales de la novela, qué personajes son reales y cuáles no, ¿no? ujú, Pero, por ejemplo, con la Pirámide Blanca yo disfruté muchísimo porque tenía muchas ganas de hacer algo con Jedi, ¿no? Este protagonista de uno de los cuentos del papiro Westcar. Es un papiro ujú, real, ¿no? Donde aparece este personaje. El Jedi como tal no se sabe si existió o no. Hay un hijo del príncipe Rahotep que se llamaba Jedi, que era sacerdote y que, bueno, pues quizás la coincidencia del nombre ha hecho a algunos pensar la posibilidad, ¿no? De que fuera el mismo personaje, pero yo, bueno, yo no lo creo porque Jedi era un nombre relativamente común, ¿no? ujú, En la cuarta dinastía, en la antigüedad, pero todo aquello relacionado con lo desconocemos, con lo que desconocemos, ¿no? De la Gran Pirámide, a mí me apasiona, ¿no? Y es algo que me ha atraído siempre muchísimo, ¿no? O sea, yo lo decía antes, ¿no? A mí me gusta trabajar siempre todo relacionado con el mundo del misterio, lo que desconocemos, eso sí, un misterio real, no un misterio ujú, irreal de vamos a negar absolutamente todo y nos vamos a construir una religión a partir de... Las pirámides tienen 10.000 años, las construyó una civilización que hoy está perdida. Y bueno, pues, ¿por qué me dices tú que tiene 10.000 años? No ujú, sé, no tengo ninguna evidencia, pero no puede ser de la cuarta dinastía. ¿Por qué? ¿Por qué no? Eh, no sé. A mí estas teorías un poco rocambolescas, ¿no? ujú. No me acaban de convencer, ¿no? Y en mi canal de YouTube, dentro de la pirámide, mucha gente, ¿no? Entra ahí siempre allá. He empezado a ver tu vídeo y en el momento que has dicho que la gran pirámide era de Keops, lo he quitado. Y digo, bueno, pues muy bien, eres libre, ¿no? De Estupendo. hacerlo, ¿no? Bueno, Pero bueno, siempre estará VM Gran Misterio para aportar otras teorías. claro, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Pues yo siempre lo digo, ¿no? Siempre que viene Nacho Ares lo cuento por aquí, pero Desafío Viajero existe gracias a Nacho Ares. Siempre lo comento, ¿no? Que la primera vez que Sí, estuve en Egipto fue en 2015, que fue en una época en la que para documentarme para viajar al país de los faraones, pues era una época en la que prácticamente nadie viajaba por el asunto del terrorismo islámico y la única forma que yo tenía un poco de enterarme de las historias del antiguo Egipto era con los vídeos dentro de la pirámide que se hacían Nacho pues en modo selfie, en un par de minutos te sí. soltaba todo el templo de Komombo y tira con eso, ¿no? Y para mí, vamos, eso era una absoluta delicatessen, ¿no? Y gracias a Ujú. eso yo recibí un poco el impulso de crear Desafío Viajero, pues haciendo exactamente lo mismo que hacía Nacho Ares, que era grabarme en formato selfie detrás del monumento correspondiente contando la historieta. Y bueno, pues luego ya toda la evolución que ha habido a fecha actual, ¿no? O sea que como siempre, Claro. siempre te estaré muy agradecido porque tú Nada, fuiste la hombre. chispa de Desafío Nada, hombre. Viajero. Para mí ese tipo de detalles dan sentido al trabajo de uno.
¿sabes? O sea, Ujú, porque habría gente que diría, "Jo, mira, tal, o sentir celos, o porque tú tienes más seguidores que yo en el canal de YouTube, también porque es un tema mucho más amplio, ¿no? El mundo de ujú, los viajes, no solamente Egipto, es un montón de lugares, ¿no? Pero en absoluto, o sea, en absoluto. O sea, es que yo creo que es como cualquier padre que está orgulloso del trabajo de su hijo y ve exacto. cómo lo supera. O sea, yo Sí, creo sí, que sí, eso es sí. el mejor argumento y el mejor sentimiento que se pueda tener de alguien que, como tú, Luis, estás reconociendo que empezaste con mi trabajo y me seguías y Ujú. tal y cual, ¿no? Y me sigues siguiendo, ¿no? Pero yo Hombre, creo que eso es muy totalmente. bonito, eso es una historia muy bonita, ¿sabes? Y es Ujú, que además luego totalmente. mucha gente piensa, ya, pero es que vosotros sois rivales, ¿no? Entre comillas, sois competencia. Y yo me llevo genial contigo, me llevo Ujú, genial con Rubén Villalobos, somos muy amigos, me llevo ujú, genial con Laura Egiptología, ayer estuvimos comiendo ujú, juntos. Por ejemplo, o sea, no sé, una cosa no quita la otra, ¿no? Y yo creo que ese compadreo a mí me parece muy sano y muy saludable y es el síntoma de que algo está funcionando y se está haciendo bien, ¿no? Porque si ujú, nos estuviéramos tirando los trastos y estuviéramos criticando y voy a hacer el contravídeo de lo que ha dicho este porque yo no estoy... Bueno, se parece una estupidez. Aparte de que vamos, yo creo que todos en la misma línea. ujú. El hecho de que nos llevemos todos tan bien me parece muy, muy bonito, muy bonito. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, si es que además todos los que nos gusta el Antiguo Egipto, todos, yo creo que en habla hispana, pues hemos crecido escuchándote y informándonos, pues a través de lo que tú siempre nos has comentado, ¿no? Tanto yo como el propio Rubén, es que te idolatramos, ¿no? Y yo siempre lo digo. Pues es Sí, que yo lo que no explico. Y es verdad, ¿no? Que estar ya rozando los 100.000 suscriptores, cosa que me alegro, ¿no? Y sería que tenemos que hacer una buena fiesta. sí, Eh, yo lo que siempre digo es, "Joder, pero si es que nadie hace los vídeos de Egipto mejor que Nacho Ares, ¿no? Y sin embargo, es verdad que, pues, que cuesta mucho crecer en una ujú, plataforma como YouTube, por ejemplo, oye, pasar ciertos, pues, no sé, ya sabes que esto va por olas, ¿no? Pues de repente un vídeo funciona muy sí, bien y eso te da un montón de suscriptores y otros, por la historia que sean, no funcionan. Oye, y dices, ujú. ¿pero qué ha pasado aquí? ¿No? Es el gran misterio, ¿no? Al final. Bueno, Pero por pero yo, eso, yo sí, creo que vamos todos por el mismo camino, que es lo interesante, ¿no? Y tampoco, ujú. esto no es una guerra de a ver quién tiene más, sino Ah, sin yo, duda, yo sin duda. me divierto mucho haciéndolo y compartiéndolo con mucha gente, como bien decías, ¿no? De habla hispana. También Ujú. tengo buenos amigos, ¿no? En otros canales que son en inglés, como Matt Simpson, del canal Ujú. Sí, Ancient sí. Archaeologists, que somos Ujú. muy amigos también y compartimos un montón de cosas y de ideas, y el uno habla del otro y el otro habla del uno. A mí todo eso me parece muy, muy bonito, en definitiva, que vamos todos en el mismo barco, ¿no? Que es lo Ujú. importante, que es el mundo de la divulgación. Y todo lo que sea Ujú. sumar, en ese sentido, es lo que le da sentido a este trabajo, claro que sí. Ujú. Claro que sí. Y bueno, pues desde aquí recomendar muy especialmente tanto el canal, yo lo sigo sobre todo en iVoox, ¿no? Dentro de la pirámide, en formato podcast, y luego está el Ujú. formato YouTube, que son dos programas totalmente diferentes. Y bueno, a mí la verdad es que yo me he escuchado todos los programas de dentro de la pirámide en iVoox, sobre todo pues ahora, ¿no? Que vas a ver cuando, si te apetece algún día ver alguno de los vídeos reportajes que estoy preparando del Antiguo Egipto, que te cito cada dos por tres, ¿no? Según Ujú. Nacho Ares, como Pues me dice Nacho consta. Ares, Sí, me consta, sí, sí, soy sí. un poco pesado, ¿no? No, pero El que vea luego venga, los me vídeos parece va a decir, muy, joder, macho. muy correcto. No, pero fíjate, una vez en una entrevista, bueno, en un programa de Nadie sabe nada, de Ujú, Berto Romero y Buenafuente, los dos son ujú, muy fans del podcast de Dentro de la Pirámide y ujú, de Serie Historia, ¿no? Y me mencionan mucho, me mencionan mucho. Y una vez Buenafuente, en uno de los comentarios que hacía, de no, joder, Nacho, yo le sigo un montón y escucho todos sus programas y tal, y cada vez que habla de alguien y en una entrevista o cita de dónde ha sacado ese corte de audio de una película, de un sí, documental o de un libro y menciona varias veces el libro y tal. Y lo comentaba como si fuera rara avis en los medios de comunicación, o porque mucha gente va copiando y no cita, ¿sabes? Y no habla. sí, Y sí, 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 no sé, a mí eso sí. siempre me ha parecido pues igual que tú, ¿no? Es lo lógico mencionarlo y citarlo, ¿no? Pero eso me llamó la atención que Buenafuente se quedara con la idea de Sí. que siempre menciono mucho en el sitio donde he sacado la fuente, ¿no? Que a mí me parece lo más lógico y lo más normal, claro.
Y además yo creo que incluso enriquece el vídeo, ¿no? Porque, jolín, Claro, estás abriendo otras puertas a que otro estudie el trabajo del compañero que ha obtenido esa claro, información, claro ¿no? que sí, claro que sí. Yo me acuerdo, Nacho, que hace unos meses, oye, me sacaste en Ser Historia, pues por unos Ujú. cortes de vídeo que Ah, hay es en el verdad. castillo de Olite, ¿no? Joder, Ahorita sí, en Navarra, me hizo sí. mucha ilusión, ¿no? Y, oye, mi amigo Claro, Luis claro. Trabajas, no sé qué, y dije, joder, mira qué alegría, ¿no? Claro que sí, sí, sí. Claro. Entonces, nada, que se agradece mucho. Nacho, que ya tenemos en todas las librerías, por fin, ¿eh? Ujú. Ya está La sombra de Atón. Y qué portada más chula han hecho los amigos de HarperCollins, porque, bueno, ya la portada nos sitúa en una escena que ocurre en el libro. Y bueno, ya simplemente por lo que nos relatas, el título ya nos deja, mm, nos da varias pistas de qué puede ir la obra, ¿no? La sombra Ujú. de Atón. Es verdad que ahora nos contarás, ¿no? Pero bueno, es uno de los sujetos que va a orbitar por todo el libro, es este que tengo por aquí, nuestro Akhenaton, amigo sí. Akenaton, Amenofis IV, ¿no? Y bueno, La sombra de Atón, ¿por qué este título, Nacho? Pues fíjate, siempre, cada vez que escribes una novela, en mi caso, yo estructuro muy bien lo que es el comienzo, casi hasta la mitad, ¿no? Con los Ujú. personajes, las escenas, por dónde puede ir, pero de la mitad hacia adelante, cuando yo empiezo a escribir, no tengo ni idea de cómo va a acabar la historia, ¿no? Y, y en ese conjunto, en esa vorágine, en ese caos, entre comillas, organizado, claro, en la editorial siempre dicen, bueno, y el título, para empezar a trabajar, pero esto con muchos meses de antelación a la entrega del libro, no a que salga, a la entrega del libro. Ah, sí, sí, Y sí. digo, no me agobiéis, no me estreséis, ¿no? Entonces, a medida que yo voy escribiendo, se me van ocurriendo varios títulos, ¿no? Y uno de ellos era La sombra de Atón, que la verdad es que en un principio no me convencía mucho, ¿m? Pero que luego, bueno, como se ha quedado ya con ello, pues la verdad es que sí, me gusta, ¿no? Y era una historia bueno, de la que yo estaba detrás, ¿no? De ella, porque siempre que hablamos de, como decías al principio, ¿no? Muy acertadamente, ¿no? La historia de Amanofis IV, Akenatón, esos 17 años de reinado, la creación, entre comillas, de un dios nuevo, entre comillas también, que era el disco solar de Atón, y de pronto muere Akenatón, sube al trono Esmencare, luego está Tutankamón, y a partir de ahí hay como una especie de persecución o de olvido, ¿no? De todo lo relacionado con Atón, y no tanto con Atón, sino con el creador de toda esta historia, que es Amanofis IV, Akenatón, ¿no? Y es precisamente en época ramésida, con Seti I, pero sobre todo con Ramsés II, cuando empieza a perseguirse la figura de Amenofis IV Akenatón. Ujú. Y en esos 30 40 años que hay de diferencia entre la muerte de Akenatón y la llegada al trono de Ramsés II, hay pues más o menos cierta permisibilidad, ¿no? Incluso Horemheb abre un nuevo templo, ¿no? De Atón y, bueno, pues cierta, como digo, pues permisibilidad, cierta benevolencia con todo lo que había sido esa etapa tan convulsa de la historia de Egipto, ¿no? En donde seguramente más que problemas intestinos, más que problemas con el clero de Amón, etcétera, lo que hubo fue, lo explicaba, ¿no? En otra novela, ¿no? La hija del sol, pues una plaga enorme, ¿no? De peste, que es lo que hizo que Egipto sucumbiera, ¿no? Un poco y tuviera ese pequeño valle, ¿no? Entre comillas, en ese momento álgido que había supuesto el reinado de Amenofis III, pues cae con Amenofis IV y vuelve a subir otra vez, ¿no? Con la época de los Ramésidas, ¿no? Ujú. Me gustaba, ¿no? Tenía ganas de presentar una historia, una novela contando por qué, ¿no? Sucedía toda esta, la persecución de Atón y propongo, ¿no? La existencia de un pequeño núcleo, ¿no? De supervivientes de ese culto al disco solar de Atón, que son los que van protagonizando un poco la historia de la novela, ¿no? Que al final se ha convertido en una especie de novela de misterio, como le gustaba a Agatha Christie, ¿no? Llamar a sus Ujú. novelas de crímenes, no, no, a ver, no es una novela de asesinatos, ¿no? Pero hay muerte, ¿no? Como se queda bien Ujú. reflejado en la portada. Y incluso cuando yo vi la portada por primera vez, que hubo algunas cosas que cambiamos,
a mí me recordaba las novelas de la editorial Molino, ¿no? Clásicas de Agatha Christie, ¿no? Con Ujú, algunos elementos que a medida yo cuando era niño iba leyendo y veía, le han metido un veneno que estaba en un pastillero y miraba la portada y ahí aparecía el pastillero, ¿no? ujú. Recreado, ¿no? Una bufanda, un sobre, un cuchillo, lo que fuera, ¿no? Y aquí vemos una serie en la portada vemos una serie de elementos que todos, ¿no? Se pueden recrear, como esa daga, Exacto. ese tejido de lino ensangrentado, ese personaje, ¿no? Oscuro dando la espalda, ¿no? Mirando hacia el sol. Y bueno, pues son todos elementos que se van a ver ahí en la novela y que yo creo que, bueno, pues ayudarán un poco a comprender y a disfrutarla, ¿no? Que en definitiva es lo que se busca. Ujú. Por supuesto. Ahora veremos cómo se pudo actualizar esa transición, ¿no? Entre Atón y el politeísmo egipcio, ¿no? Porque es Ujú. verdad que parece, ¿no? Que yo sobre todo hasta que te he leído a ti, yo tenía la imagen en mi cabeza que pues, muere Akenatón, llega Tutankamón al poder, ¿no? Se le cambia el nombre de Ujú. Tutankamón a Tutankamón y vuelve otra vez el clero de Amón y vuelve otra vez el politeísmo egipcio y se acabó Atón para siempre. Y vemos que no, que es que se va a producir una evolución paulatina en el tiempo. Y de hecho, una de las cosas que a mí siempre más me llamó la atención es, oye, es que en el propio trono de Tutankamón que encuentra Howard Sí. Carter, es que aparece Atón ahí representado, ¿no? Alumbrando al propio Tutankamón y a Anjasenamón, ¿no? Incluso en la parte de detrás del trono aparece Tutankamón escrito en su forma amarniense como Tutankatón y como Tutankamón, ¿no? Luego, en Ujú. aquella época, igualmente Atón estaba presente, si no, ¿qué demonios hace representado en su propio trono, ¿no? Claro, muchas veces tendemos a pensar que eso es una idea que nace sobre todo a finales del bueno, a comienzos del siglo XX ya casi, ¿no? Ujú, Con Sigmund Freud, la idea de Akenatón como un faraón monoteísta, ¿no? Es cierto que la divinidad principal era Atón, el disco solar de Atón, pero tampoco es cierto, ¿no? Que no hubiera culto a otras divinidades, ¿no? Lo vemos en Amarna, en la ciudad de Amarna, han aparecido amuletos y referencias a muchas otras divinidades que seguían, ¿no? Recibiendo culto, por lo menos eran consentidas, ¿no? ujú, En esta capital. Hay un ejemplo muy claro, ¿no? Hay una sacerdotisa del culto de Atón que se llama Isis. Isis, la esposa de Osiris, Osiris el gran perseguido, ¿no? Del clero de Atón. Entonces, no me encaja, ¿no? Hay cosas que no me encajan, ¿no? Pero sí que es cierto, como dices, que del mismo modo, cuando Akenatón desaparece y sube al trono Esmencare, que es el faraón tan misterioso que gobierna un año o dos y que algunos se identifican con la reina Nefertiti, bueno, pues luego llega Tutankamón y claro, Tutankamón en el trono, que es el símbolo de la realeza, ¿no? Con esos brazos rematados por leones y esas patas de león, ¿no? Vemos que aparece el nombre de Atón en varias ocasiones, ¿no? ujú, Y claro, no tiene mucho sentido en un principio, ¿no? Si se ha vuelto a esa normalidad anterior que había con bueno, con el clero de Amón, cómo es que está de nuevo aquí Atón presente, ¿no? Así que no debió, ni fue todo tan blanco, ni fue todo tan negro, sino que hay un montón de grises con matices, ¿no? Que es lo que le dan un poco de sentido a esta historia, hasta que no sabemos por qué. Insisto, con Ramsés II es como con quien se da ese aldabonazo para cerrar la puerta a una etapa muy concreta de la historia de Egipto. Se elimina, ¿no? Ya con Seti I, con su padre, de la lista real de Abidos, por ejemplo, los nombres de Akenatón, de Smenkhare, de Tutankamón y de Ay, ¿no? También el sucesor de Tutankamón, a quien se le considera parte de esa historia tan oscura. Ay que seguramente fuera el abuelo o el tío de Nefertari, ¿no? ajá, La esposa principal, la gran esposa real de Ramsés II. Claro, y volvemos a pensar, si era tan perseguido, ¿cómo es que la gran esposa real procede de esa familia, ¿no? Una familia oscura, una familia ahí maldita, ¿no? Bueno, pues ahí son muchos interrogantes que intento explicar de forma, bueno, no inventándomela, vamos, de forma literaria en la novela ujú, En la sombra de Atón. ujú, efectivamente. De hecho, cuando nos hablas pues, de esa estela real de Abidos, ¿no? Lo Ujú. citas en tu obra y es verdad, ¿no? Yo siempre me planteo pues, alguna cuestión.
en- puedo entender, ¿no? El por qué, pues directamente Hatshepsut se la elimina, ¿no? Se le practica esa Sí. damnatio memoriae, pues bueno, por los problemas que hay con Tutmosis III, ¿no? Y Ujú. de hecho, en tu obra parece que Ramsés, bueno, la menosprecia, ¿no? Directamente. Sí. Eh, Efectivamente, pues Akenatón está claro. Smenkhare, pues también, Tutankamón, que dices, bueno, joder, Tutankamón, ya qué pintaba ahí, porque le tiene Ramses II, Seti I, que también practicar la damnativa memoria, ¿no? Pero hay, ¿qué culpa tiene ahí de toda esta historia, ¿no? Que para que también se lo carguen ahí, y bueno, como si no hubiera existido, ¿no? Pero un poco es lo que dices, ¿no? Que tal vez Seti I no lo mete precisamente por eso, porque estaría relacionado pues con esa antigua divinidad, con Atón, ¿no? Sí, yo creo que forman parte de un bueno, grupúsculo, ¿no? De personas de la realeza, todos ellos pertenecientes a la familia real y que realmente solamente es con Horemheb, Ujú, porque vemos en la lista real de habidos hay un salto desde Amenofis III hasta Horemheb, esos cuatro faraones que he mencionado antes están fuera, ¿no? ujú, Y Horemheb en realidad no pertenecía a la familia real. Era un jefe del ejército y su jefe del ejército, Ramsés, será Ramsés I, con quien comienza la 19 dinastía. Aunque realmente la 19 dinastía como tal tendría que empezar con Horemheb. ujú. Pero bueno, siempre hay esa duda, ¿no? De quién es Sí, el sí. primero y quién es el último, ¿no? ¿Horemheb es el último faraón de la 18 dinastía o es el primero de la 19? Yo creo que es el primero de la Ujú, 19 porque cambia totalmente. Es cierto que él había trabajado para todos los faraones que ahora estaban olvidados, ¿no? Pero ujú, bueno, ahí aparece, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, ya con Ramsés I, otro general en jefe del ejército de Horemheb, ya se comienza esa nueva dinastía, Ramsés I, Seti I, luego Ramsés II, y bueno, comienza a desarrollarse esta dinastía ramésida tan conocida y tan popular y tan importante en la historia de Egipto. exacto. Hay tres personajes que a mí me gustaría, a ver si nos podrías determinar qué diferencia hay entre cada uno de ellos, porque yo tiendo a confundirlos mucho, que es Atum, Atón Ujú, y sí. Ra, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Que pues, lo que nos cuenta la cosmogonía egipcia es pues, ese principio de los principios, ¿no? Con esa Ujú, negritud, con esa masa casi que se puede tocar de oscuridad, ¿no? Donde aparecen todas esas aguas y de la cual pues, va a emerger finalmente esa colina primigenia, de la cual aparecerá Atum y después de hacer sus historias surgirá la Eneada de dioses egipcios, ¿no? Este Atum que vemos, este es el mismo que Atón de Akenatón y luego es Ra, o cómo podemos conjugar quién es quién en esta triada. No, en realidad nada, ninguno tiene que ver nada con sus compañeros. O sea, Atum es uno, Ajá, Atón es otro y Ra es otro. Son tres ajá, divinidades completamente diferentes, ¿no? Atum es una de las primeras divinidades de la historia de Egipto, es el dios creador, que aparece, como decías ahora, de esas aguas del caos, el Nun, el no ser, y que él se encarga de crear esa Eneada de Heliópolis, creando primero a Shuit of Nut, la humedad y el aire, luego a Geb y Nut, la tierra y el cielo, y de Geb y Nut nacen dos parejas de dioses que son muy conocidos, Isis y Osiris, y luego ujú, Set y Neftis, ¿no? Todos ellos forman esta Eneada de Heliópolis y Atum será una divinidad creadora bueno, que mantendrá su presencia a lo largo de toda la historia de Egipto, ¿no? Aparece, por ejemplo, representado en muchísimas ocasiones, se le pinta de color azul, aparece por ejemplo en la tumba de Nefertari, yo no conozco, hay algunas pinturas donde ujú, Nefertari le está haciendo precisamente una serie de ofrendas, y Atón, sin embargo, es una divinidad solar. Atum también acabará siendo una divinidad solar, porque eso, con el paso del tiempo, la especulación religiosa hizo que muchas divinidades fueran tomando virtudes o tomando arquetipos e ideas de otras deidades, ¿no? De otros dioses. Y, por ejemplo, vamos a tener bueno, Osiris Ra, Amón Ra, Sobek Ra, Atum Ra. O sea, hay un montón de divinidades que nada tienen que ver en un principio con ese culto solar, pero que el sol, al empaparlo y al cubrirlo absolutamente todo, es un poco difícil de explicar, pero ujú, hay que entenderlo así, ¿no? Y Atón
Atón en realidad es el disco solar, que ya es una divinidad que nace en el Imperio Medio, hacia el 2000 antes de Cristo. Es una divinidad solar también, pero hace referencia especialmente a la energía que emana del Sol. Era representado primero como un halcón, con cabeza de halcón. El halcón pues, será también el emblema del dios Horus, del dios Ra, del dios Ocaris. Hay un montón de divinidades con cabeza de halcón y es un Ujú, lío, ¿no? Y solamente puedes distinguirlo cuando lees el nombre que hay escrito al lado. Pero Atón, como disco solar, va a tomar carta de naturaleza y especial importancia, especial valor con Akenatón, a partir sobre todo del año quinto de su reinado, cuando decide dar ese giro, ¿no? Tan abrupto en su gobierno, cambiar la capital de Tebas a la ciudad nueva de Ajetatón, el horizonte de Atón, que no confundir con el nombre de Akenatón, ¿eh? Y ahí pues marca un poco el devenir de esa divinidad, ¿no? Que luego, insisto, como decía antes, cuando Akenatón desaparece del trono de Egipto, sigue teniendo unos pequeños rescoldos. El disco solar de Atón lo vemos, lo comentabas antes, ¿no? En el trono de Tutankamón. Horemheb sabemos que siguió el culto a Atón y no fue tildado ni borrado, ¿no? De esas listas reales, aunque sí, pues, solo por este detalle, ¿no? Lo podría haber sido, ¿no? Tuvo más culpa que ahí, por ejemplo. Ahí el pobre hombre ujú, no hizo nada ujú. con Atón prácticamente, ¿no? Sí que continuó la tradición de Amón. Pero bueno, pues son esos interrogantes y esos misterios que hay un poco en la historia de Egipto que por el hecho de no estar allí para poder vivirlos es lo que nos hace que no los comprendamos, ¿no? Para los antiguos egipcios estoy convencido de que ellos no tendrían ningún problema, ¿no? En distinguir Atón, Atum de Ra, ¿no? Ujú, Lo tenían ujú. tan interiorizado y tan normalizado que no habría problema, pero nosotros, como no teníamos esas instrucciones, pues nos perdemos toda esa Sí, información sí, y sí, es lo sí. que se convierte en un enigma, ¿no? Ujú. Bueno, pues nada, queda aclaradísimo. Al final del libro, Seguro, Nacho, seguro que está efectivamente, clarísimo porque yo no lo tengo tan claro, pero bueno, sí, yo lo he hombre, explicado como buenamente he podido, no, pero bien, bueno, la bien. verdad es que no lo tengo tan claro, pero bueno, sí, Se entiendo lo que se ha dices. entendido, ¿no? Y alguna vez yo te he escuchado hablar, ¿no? De cómo distinguir unos dioses de otros cuando parece que simbolizan lo mismo. Pues Ptah, Ujú. ¿no? Ese dios creador, pero también de la oscuridad, o Atum, dios creador también. Pero entonces, ¿quién es el creador de los dos, no? Y a veces veo que pones la analogía, pues como de las distintas vírgenes o de los santos de Claro. distintos pueblos que encontraríamos en España, ¿no? Que vienen a significar lo mismo, pero tienen otro rostro o otra figura, ¿no? Sí, a ver, hay varios dioses creadores en el Antiguo Egipto. El Ujú, dios Tot también es un dios creador. En ujú, Hermópolis hay una leyenda muy bonita de cómo nace la vida de un huevo, ¿no? De un huevo que ujú, dices, ¿y por qué un huevo? Pues bueno, sí, porque del huevo sale un pajarito, ¿no? Pero también tiene otros elementos solares, ¿no? Quizás el huevo lo recordaba al sol. No lo sabemos, ¿no? Está también Ptah, como decías ahora, como Dios creador. Él creaba con la palabra, ¿no? Con la boca, que es ujú, algo que nosotros hemos heredado, ¿no? En la tradición judío-cristiana, cuando San Juan dice en el Nuevo Testamento que el Verbo se hizo carne, es un reflejo muy claro de esa cosmogonía de Memphis, del dios exacto. Ptah, el dios creador. ¿Cómo creaba él? Con la palabra, con el verbo, ¿no? De Ujú, ahí que fuera tan importante que todo lo que se dijera, todo lo que se pronunciara, cobraba vida automáticamente. Y si no se leía, no existía. De ahí ujú, también el sentido de la propia damnatio memoria. Cuando tú borras el ujú, nombre de una pared, estás borrando la posibilidad de pronunciar ese nombre. Es ujú, decir, no va a existir nunca más. Es la ujú. destrucción absoluta, ¿no? Tiene todos esos sentidos, ¿no? Un poco en el aspecto quizás más mágico, ¿no? Que es otro de los grandes temas de la novela, ¿no? La sombra de Atón, el protagonista Hamwaset, ese cuarto príncipe de Ramsés II, es no solamente sumo sacerdote del dios Ptah, sino también es un sacerdote mago y hace algunos juegos de manos, ¿no? Ahí Sí. en la novela y es protagonista no fue divinizado, pero luego tiempo después se crearían historias y leyendas basándose un poco en ese recuerdo de hombre sabio y justo que había tenido a lo largo de su vida.
Efectivamente. Bueno, hablaremos bueno, y lo voy a pronunciar mal, como siempre lo he dicho, Cain Wasset. Hamwaset, sí, bueno, que Hamwaset, como quieras, sí. Exacto, que de hecho, pues es ese Sherlock Holmes de tu novela, es ese toque de Agatha Christie que le has dado al final, Ujú, pues Cain Wasset va a ser el que va a unir todas esas pistas para llegar a la conclusión final. Y, por ejemplo, lo comentabas antes, ¿no? En el epílogo lo sueles dedicar ujú. a indicar qué es verdad, o sea, qué es histórico y qué es novelado, que te has inventado directamente el libro. Y te digo esto porque hay aspectos que tienen tanto detalle que yo no me resisto a preguntarte si esto te lo has inventado, si esto era así realmente o qué, ¿no? Por ejemplo, el libro arranca, esto se puede contar, con una muerte, es la muerte El toro de Apis. Apis, ¿no? El toro de Apis, efectivamente, pues parece que ha sido envenenado, ¿no? Y para tratar de determinar quién es el nuevo toro legitimado, o sea, quién cumple con los requisitos de la divinidad para ser la encarnación del toro Apis, pues tiene que tener una serie de aspectos físicos que le determinen como tal, ¿no? Y lo citas así. Había de ser negro, con una mancha blanca en la frente, el dibujo de un águila sobre el lomo, los pelos de la cola duplicados y la imagen de un escarabajo en la lengua. O sea, casi nada. Sí, ¿Esto realmente, esto era así? sí, sí. O tú te has buscado algo así que, No, que no, quede no muy es. guay? Es real, eso lo cuenta Heródoto y hay otras fuentes, ¿no? Fíjate, es un detalle bastante llamativo porque los antiguos Ujú, egipcios no creían en la reencarnación. Ellos cuando morían no se reencarnaban. Iban al mundo de Osiris, al Amduat, a ese paraíso eterno. Sin embargo, hay una excepción en todo este tipo de conjunto de creencias, que es ujú, el toro Apis, cuando moría, sí que se reencarnaba en otro toro, ¿no? En un ternerito. Y la vaca que era la madre de ese torito, era vinculada a la diosa Isis. Y también ujú, era sacralizada y enterrada en un espacio determinado, ¿no? Pero esos detalles que comentas del águila en el lomo, la lengua con el escarabajito, la mancha, la frente blanca y la cola con los dedos duplicados, y aparecen, lo cuenta Heródoto, cuando muere el toro Apis, se busca, ¿no? Por todo el Valle del Nilo en quién se ha reencarnado el toro y se lleva al templo de Memphis, que era donde vivía el toro Apis, y allí, bueno, pues vive como una divinidad, como un dios, como un rey, ujú, hasta que muere y es enterrado en ese Serapeum majestuoso que hoy se puede visitar en Saqqara y que fue también idea de Hamwaset, ujú, este sacerdote mago hijo de Ramsés II, el príncipe, y que él comenzó a hacer esas galerías, ¿no? Excavadas en el suelo para hacerlo, que también lo cuento, ¿no? En la novela, cómo pudieron haber ujú. trasladado el sarcófago, cómo excavaban esas galerías subterráneas, etcétera, 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 ¿no? Es uno de los lugares, yo creo, más increíbles que se pueden visitar en Egipto, porque es la única tumba de un dios que conocemos, ¿no? Ujú. La tumba de Sí, los sí, toros sí. Apis es la tumba de un dios. Ujú. Bueno, el Serapeum, lo acabas de comentar, uno de los lugares más impresionantes del antiguo Egipto. Además, ya lleva unos cuantos añitos abierto, ¿no? Que ha estado más de 20 años cerrado, ¿no? Si no me Cerrado, equivoco, sí. una barbaridad. Yo la primera Ujú. vez no lo pude visitar, ahora sí que he entrado. Además, fíjate, me pasó una cosa muy curiosa y es que muy poca gente, ¿no? Se acerca al Serapeum, o sea, no es como ir a Karnak, que en esta ocasión prácticamente es que tenías que ir apartando a la gente para poder ver cosas. Pero en el Serapeum no. La verdad es que tuvimos la oportunidad de estar en absoluta soledad. Y además nos pasó una cosa un poco rara, y es que a mí me da la sensación de que esto fue venganza egipcia, y es que, pues como en muchos de los monumentos egipcios, pues efectivamente, o templos, pues hay un guardián, ¿no? Pues alguien que está por ahí controlando Sí, y que un te ofrece, gafir, ¿no? que llaman ellos, Un un gafir. gafir, Sí. exacto, un gafir, ¿no? Y que te ofrece, no, yo te lo enseño, ¿no? Dame una propinilla y yo te lo enseño, ¿no? Y le dijimos, pues que no lo necesitábamos, que muchas gracias, pero que no lo necesitábamos. Pues estando, íbamos cuatro, los cuatro, en total soledad dentro del Serapeum, que está muy Se bien fue la luz. iluminado, se fue la luz. Se fue la Sí. luz, pero A mí me pasó también oscuridad hace unos absoluta. días. Sí, Pues ahora me contarás, o sea, tú a qué lo ajá, atribuyes. Claro, si no sí, fuera, porque iba con este foquito que alumbra de sí. maravilla, que es una pasada, y que pues pudimos hacer la ruta perfectamente,
dije, oye, esto ha sido este tío que por no darle la propina nos ha pagado los plomos para que No, nos vayamos, porque está en absoluta penumbra. Es que sí, sí, sí. ni aunque estés ahí 5 minutos se te acostumbran las Sí, pupilas a la intensidad de la luz, ¿no? O sea, ¿a ti te había pasado esto de que se te vaya la luz? sí, 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 sí. A ver, a mí me ha pasado en la Gran Pirámide hace años y últimamente, por desgracia, en Egipto pasa mucho. A ver, la gente que está en los hoteles no se da cuenta, pero el país está en una crisis económica brutal. No tiene dinero para producir luz eléctrica y todos los días hay 2 horas de corte de luz en todo el país. A Ostras. horas diferentes dependiendo de barrios, en el Cairo, en las ciudades, etcétera, ¿no? Los hoteles no, porque no está. Los hoteles tienen generadores, los hospitales, etcétera, pero todos los días hay 2 horas de corte de luz casi aleatorio. No sabes a qué hora van a cortar la luz en el país para ahorrar, ¿no? Y estuve hace un par de semanas allí en Egipto y recuerdo que pasó eso. Y en mi caso fue más sorprendente porque fui a hacer una fotografía de un relieve, de un sarcófago Ujú, que está al comienzo de los enterramientos de Hamwaset, no los que se visitan ujú. ahora, que son de época persa y tolemaica, y es una zona que está a oscuras. Fui a iluminar con la linterna del teléfono móvil y fue justo encenderse la luz del móvil y apagarse la luz del Serapis. Ostras. Y claro, yo miré el móvil, digo, ¿he desenchufado yo aquí He sido algo? yo. ¿Tal? He sido yo. Y nada, bueno, como todos tenemos ahora luz en el móvil, ya Claro. estábamos saliendo, ¿no? El grupo ya estaba saliendo, pues no hubo problema, ¿no? Pero esta es la razón principal que hay de ello, ¿no? Luego Sí, fuimos a sí, ver la sí. mastaba de Ti y la mastaba de Ti no tenía luz Ujú. porque se había cortado la luz de todo el área. Qué raro, porque normalmente los lugares arqueológicos no se ven afectados por estos cortes de Sí, sí, luz. sí, 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 Pero sí. en esta ocasión sí que se fue la luz, no por nada extraño e insólito, sino por los problemas que tiene el país. Bueno, tiene ese toque romántico, ¿no? Yo Claro, hombre, recuerdo, pues eso, cuando, no me acuerdo cómo se llama el trompetista, ¿no? Pero el trompetista que hace sonar por primera vez las en 3000 años las trompetas de trompetas de Tutankamón, ¿no? Tutankamón. Sí, También se va la luz, ¿no? Y tienen que poner velas ahí sí, para alumbrarse. Que sí, sí. bueno, A pues ver, se da en el otro toque. Cairo es muy común que se vaya la luz, ¿no? O sea, Ujú. cuando murió Lord Carnarvon y se fue la luz, hombre, yo puedo ver otros elementos más misteriosos, ¿no? Porque se vaya la luz en el Cairo es lo más normal. O sea, no Vale. solamente ahora por lo de la crisis que llevan desde el año pasado, pues desde principios de año más o menos haciendo esto, ¿no? Pero es muy normal que se vaya la luz en el Cairo. Es muy, Mm. muy, muy normal, ¿no? Pues bueno, porque las instalaciones y no es todo bueno, lo deseable, ¿no? Que pudiera Ujú. tener y saltan los plomos con una facilidad enorme. Sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Bueno, seguimos avanzando y es verdad que uno de los protagonistas es Ramsés II. Yo tenía ganas ya, ¿no? De, Ujú. de ponerle cara, de ponerle actitud a Ramsés II y la descripción que nos haces del faraón es muy congruente con lo que después nos encontramos en el Antiguo Egipto, ¿no? Que es de alguien que realmente cree que es un dios, que es una divinidad, ¿no? Y vemos que su arrogancia pues es absoluta y bueno, o sea, prácticamente, pues eso, el Ramsés que todos tenemos un poco en nuestra cabeza. Y hay un tema que tocas en la obra que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? O sea, cómo un megalómano de la talla de Ramsés II, pues que se construye a Bushimbel, que coloca su nombre por encima de los que estuvieron antes de él, de los que les precedieron, que se coloca siempre con esos colosos, no se hizo una pirámide, ¿no? ¿Por qué Ramsés, con esa actitud que tiene, esa sensación de ser Dios, no tiene su pirámide como Keops, Kefren, Micerinos, etcétera? ¿Cuál es para ti la resolución de este misterio? A ver, esto podríamos definirlo de una manera muy sencilla diciendo que no estaban de moda. No estaban de Sí. moda ya levantarse pirámides. Al igual ahora que no se construyen grandes catedrales. Ujú. Hay gente que ya no se hacen catedrales como en la Edad Media, con esa altura y ese despliegue de medios. Las iglesias son muy, muy rústicas y muy sencillitas, de ladrillo, 4 cositas, y no tienen nada de altura, ¿no? Ni siquiera la Catedral de la Almudena, por ejemplo, en Madrid, que es del año 92 o 93, tiene
la apoteosis arquitectónica de una catedral gótica. Y eso no Ujú, significa que hayamos perdido en tecnología ni nada parecido, sino que las ideas van por otro sitio, los recursos van por otro sitio, ¿no? El construir una pirámide era pues un gasto de recursos muy grande. En la Cuarta Dinastía, cuando se construyeron las grandes pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, Egipto apenas tenía contacto con el exterior. Es decir, sí que había contacto con pueblos más o menos aledaños, pero no tenía, por ejemplo, como Ramsés II, la necesidad de estar controlando toda la franja siro-palestina, que estaba en su poder, en su mano. Y eso implica no solamente, es cierto que recibes dinero, ¿no? Y recibes impuestos y el tesoro del país pues empieza a crecer, pero también tienes que gastar mucho para mantener todas esas fronteras a raya, ¿no? Bueno, que quizás no se hizo una pirámide, Keops se construyó una pirámide, pero no conservamos prácticamente nada más de él, ¿eh? 4 inscripciones en el Sinaí y poquito más, ¿eh? Pero, como bien decías ahora, de Ramsés II conservamos templos a lo largo y ancho de todo el país, ¿eh? Que no lo he calculado nunca, pero seguramente que entre lo que borró, entre lo que eran construcciones de faraones anteriores, él borró su nombre y colocó las suyas, bueno, eso lo dejamos a un lado. Pero ujú. lo que construyó el ex novo, es decir, pues a lo mejor colocando todo ese material te haces una pirámide Sí, enorme, sí. ¿no? Ujú, Porque el templo de Karnak prácticamente es de él, el templo de Luxor prácticamente es de él, ¿no? Toda la construcción de lo que hoy es Cantir, Pi Ramsés, una capital nueva, la levantó él solo, allí no había absolutamente nada, ¿no? Es decir, son muchos los argumentos arqueológicos o arquitectónicos que podríamos, bueno, presentar para justificar esta ausencia de una gran pirámide, aunque bien es cierto que se seguían utilizando pirámides en aquella época, ¿no? Del reinado de Ramsés II, por ejemplo, son muchas de las tumbas de Deir el Medina, de artesanos, ujú, que todas ellas ujú. estaban rematadas con una pirámide, ¿no? Así que el elemento piramidal como tumba se sigue utilizando, ¿no? Los propios egipcios, como decían, tumba, mer, pirámide. O sea, Ah, ese es un sinónimo que se sigue utilizando desde las primeras dinastías hasta el final de la historia de Egipto. O sea, ujú, la palabra que ellos utilizaban para decir tumba era pirámide. ujú. Bueno, y de hecho, si viajamos a tu lugar favorito del antiguo Egipto, el Valle de los Reyes, ¿no? Está coronado por esa montaña, el Corno, que tiene Sí, también esa ujú, forma piramidal piramidal. bajo el cual están todas las tumbas, inclusive la del propio Ramsés II, ¿no? Es decir, que al final seguimos teniendo ese elemento a pesar de que nos encontramos en el Valle de los Reyes. Claro, a ver, desde el punto de vista hay que verlo también desde el punto de vista simbólico, ¿no? Es Ujú, decir, claro, hoy nos cuesta mucho creerlo. No, lo decía antes, ¿no? En el canal de YouTube, dice, ay, ¿por qué no siguieron haciendo pirámides si era tan fácil o por qué no tal, ¿no? La arquitectura va bajando, ya hay una especie como de involución. Y digo, involución ni de coña. O sea, tú no has visto lo perfectamente orientado que está el templo de Abu Simbel o el templo de Karnak siguiendo la serie Fibonacci desde el punto de vista matemático. O sea, es una pasada. Es una pasada, ¿no? Y en cambio ves la Gran Pirámide, la ves con otros ojos y te das cuenta de que tiene muchísimos errores y que no es una construcción tan exacta, no es una construcción hecha con bloques tal y como siempre nos hemos imaginado, sino que la base hasta ujú, los casi 20 metros de altura es roca natural del suelo, que eso ya te está quitando varios cientos de miles de bloques, y luego el interior lo vemos en el momento que quitas los bloques exteriores, que sí que son paralelepípedos bien hechos, es todo material de escombros y arena. O sea, ujú, escombros del tamaño de este micrófono que los podías llevar tú en la mano, ujú, ¿sabes? O sea, hay que reconsiderar muchas ideas, ¿no? De lo que es tecnológicamente perfecto y lo que no lo es. Sobre todo, lo digo siempre, ¿no? No hay que centrarse tanto en cómo se hizo, sino el por qué. ¿Por qué ujú. se hizo, ¿no? Y Exacto. cuando te metes en la cabeza de un egipcio de la antigüedad, empiezas a comprender muchas cosas. Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente.
A mí me gustaría que todos los aventureros que ahora mismo están escuchándote se metieran en la cabeza de Nacho Ares. Porque es verdad que en la gran mayoría, pues lo que conocemos es la faceta de divulgación de Nacho Ares, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues de aquí a, bueno, a ya unos cuantos años escribes también novela histórica. Y cuando llegamos, por ejemplo, al final de tu novela, ¿no? Que al final Ujú. pues se Sí. encajan todas las piezas, da esa sensación ya de redondez, ¿no? Y dices, ostras, qué ingenioso, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo te viene a ti la inspiración para inventarte las historias que te inventas y sobre todo con esos giros de guión del final al estilo Agatha Christie? O sea, esto, ¿cuál es tu fuente de inspiración? ¿Estás un día tranquilamente en la cocina y boom, se te ocurre la idea del final? ¿O necesitas un ambiente específico? ¿Cómo lo haces? No, la verdad es que, no sé, viene así de sopetón, no sé. Fíjate, la novela la tenía escrita casi el 80%, estaba Ujú, acabándola y no encontraba manera de acabarla. Y digo, esto no tiene sentido, esto no tiene sentido, esto no tiene sentido. Y se me ocurrió meter un personaje más, que era Nofret, la chica, ujú, ujú. y reescribí, la puse desde el principio, reescribí un montón de cosas y ya todo tenía sentido. Y gracias a ella es como se soluciona al final la historia, ¿no? Sí, sí, sí. De una forma relativamente sencilla y con cierta lógica, ¿no? Ujú. Pero, bueno, no sé, yo creo que es prueba error, prueba error, prueba error, ¿no? Ya sabes que yo, por ejemplo, soy el guionista, ¿no? Y creativo del equipo de Madrid Artes Digitales, de Sí. MAP, de la exposición Tutankamón, de Pompeya. Estamos presentando Ujú, ahora la de Titanic, ahora en septiembre. Y a mí cuando me proponen hacer, por ejemplo, el guión de Tutankamón, el espectáculo inmersivo, a medida que me estaban contando lo que querían y tal, yo lo estaba construyendo en la cabeza, ¿no? Y no te exagero, tardé 2 horas o 3 en ponerlo por escrito, porque lo tenía. Es un tema que vale, ha tardado solo 2 horas en hacerlo, ¿no? Y está cobrando una pasta. No, no. Yo estoy cobrando un dinero porque llevo 40 años trabajando en esto, ¿no? claro, Y es claro. lo que hace que lo tenga tan interiorizado. Ujú, Entonces, y eso es lo que hace que fluya de una forma muy, muy parecida, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que me puse a hacer, estaba yo en el instituto, estudiaba en Valladolid, en el Instituto Zorrilla, ¿no? La primera vez que yo me puse a hacer con 15, 16 años un relato ambientado en el Antiguo Egipto, dije, joder, es que no tengo ni idea. No sé cómo es el interior de una casa, no sé, sí, yo lo he visto muchas veces en pinturas, pero cómo van ujú, vestidos, ¿no? Qué tipo de collares y tal. Y lo dejé, lo conservo, ¿eh? Tiene casi 40 años ese texto escrito a bolígrafo en un papel y lo conservo y ahora pues para documentarme para esta novela he tenido que mirar cosas muy puntuales, no del ujú, ambiente, sino de la biografía de algunos personajes, ¿no? De Hamwaset, de Ramsés II y cosas así, ¿no? Ahmose, por ejemplo, que es el sí. secretario ayudante de Hamwaset, está inspirado en un personaje real que no lo incluí tampoco en el epílogo porque luego al final, bueno, pues no se parece en nada y por eso pongo que es un personaje inventado porque lo es, ¿no? Pero Tiu Roy es un personaje real que era el arquitecto que trabajaba para Hamwaset y bueno, de alguna forma me inspiró el personaje de Ahmose, ¿no? Aunque son Ujú, totalmente diferentes, ¿no? Era el que le hacía toda la reconstrucción de monumentos antiguos, ¿no? Que es un poco por lo que Hamwaset ha pasado a la historia como el primer egiptólogo, ¿no? Fue el primero en tener ujú. esa inquietud de intentar conservar, ¿no? Y restaurar monumentos que ya en su época, como las pirámides de Memphis, tenían más de 1000 años, ¿no? Casi 1500 años, ¿no? Y Ujú. seguramente que Roy fue el que hizo todos estos trabajos, ¿no? Pero bueno, quería hacer un personaje también al estilo de Hastings con Poirot o de Watson con Sherlock Holmes, Sí, 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 tal cual. salvando todas las distancias, porque Ujú, yo no sirvo para esas cosas, ese tipo de literatura, pero bueno, ahí creo un poco el personaje ad hoc, ¿no? Para poder sí, ir sí, en sí. ese sentido, ¿no? Sí, pero bueno, es muy del rollo, ¿eh? Es un Sherlock Holmes Watson, Sí, pero totalmente. totalmente, ¿eh? Sí, Totalmente, sí, 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 sí. sí. Mira, cuando hablabas de documentarte ciertos aspectos que relatas con mucha precisión, ¿no? Pues hablábamos Ujú. antes de lo de pues, las características físicas del toro de Sí. Apis, ¿no? Otro de los aspectos que a mí más me ha llamado la atención y que he disfrutado muchísimo leyéndolo es cómo describes con mucha precisión toda la ceremonia del Hepset.
Vemos que ese Ramsés II celebra, Sí, pues, no sé si ya sería el 30, imagino que el 60 sí, aniversario de su sí, gobierno, ¿no? Aunque es verdad gobierno, que, sí. que hay faraones que se han enfrentado a unos cuantos, Jefset, ¿no? Que igual no había que esperar esos 30 años, y vemos cómo lo describes con una precisión absoluta, porque yo había escuchado, había leído, pues que sí, una serie Ujú. de pruebas físicas y tal, pero tú nos lo detallas con mucha concreción. Una prueba de velocidad, una prueba del levantamiento de un objeto que jamás en mi vida se me habría ocurrido, El que era Pilar el Jet, pilar sí. jet, ¿no? Y después una prueba de precisión de tiro con arco. ¿Así era un headset realmente? ¿Esto también te has documentado para ver cómo se hacían en Sí. concreto o te lo has imaginado? No, era así, está documentado perfectamente. Hay varios textos que nos hablan de ello. Hay varias representaciones de festividades de Jebset. Yo, por ejemplo, conozco en el templo funerario de Seti I, en la Ujú, orilla oeste de Luxor. También en el templo de Der el Bahari aparece el Jebset de Tutmosis III, la fiesta Set. Hay un montón de referencias en este sentido que, bueno, que te ayudan tomando de aquí y de allá a ver cómo era, ¿no? Y claro, siempre sale el faraón en una actitud de correr, ¿no? Con las piernas abiertas y tal ahí. Y en el patio, por ejemplo, del templo de la pirámide de Saqqara, del faraón Zoser, tiene esas ujú, medias lunas, ¿no? En el patio que son las que se utilizaban para la carrera, ¿no? En el ujú. Jebset, ¿no? Y seguramente ese patio, donde está la pirámide escalonada, era el patio del Jebset de Zoser, ¿no? Bueno, pues todo ello, pues con toda esta documentación, tomando aquí y de allá, hay varias publicaciones, hay varios libros y artículos sesudos publicados al respecto. Bueno, pues yo tomé algunas ideas para reconstruir la fiesta Sed, ¿no? Este jubileo que cada 30 años el faraón, muchos faraones lo hicieron cada menos años porque nadie duraba como Ramsés II casi 100 años en el gobierno. Pero bueno, hay fuentes suficientes, yo creo, para hacerlo, ¿no? Y lo concreté sobre todo en aspectos ritualísticos del vestido, de cómo tenía que salir el faraón, del público que había alrededor, porque se sabía que era una fiesta, ¿no? Abierta para todo el mundo, para que pudiera disfrutar y sobre todo ver de primera mano lo que se buscaba con esa festividad, que era que el faraón demostrara que físicamente estaba capacitado para seguir gobernando el país, ¿no? Y por eso la carrera, que debía de ser no una carrera con cronómetro, porque no la había, ni reloj de arena, ni nada parecido, ¿no? Pero dar una vuelta a un patio a una velocidad más o menos, ¿no? Tirar con el arco y una serie de ceremonias también desde el punto de vista simbólico y mágico, que era el levantamiento, la erección de ese pilar Yed, ¿no? Dorado, ¿no? Que aparece, por ejemplo, en el templo de Seti I en Abidos. Ahí aparece la fiesta del Jebset con mucho detalle. Y bueno, pues todo ello nos acerca a conocer un poco más esa forma de pensamiento, ¿no? El faraón era en realidad una encarnación de la divinidad. Ramsés II lo llevó al extremo de considerarse incluso un dios en vida, ¿no? En el Ujú. templo de Abu Simbel, por ejemplo, hay un relieve muy, muy llamativo que está en la segunda sala, en donde aparece Ramsés II adorándose a sí mismo. Y es curioso porque vemos el nombre de Ramsés II como rey dentro de un cartucho y el Ramsés II Dios aparece sin cartucho porque es un dios. Los dioses no llevan el nombre dentro de un cartucho, ¿no? Entonces es muy llamativo, ¿no? Este tipo de detalles en donde, claro, es curioso ver a Ramsés II adorándose a sí mismo como si fuera una divinidad real, ¿no? Totalmente. De hecho, yo una de las preguntas que siempre me hacía es, joder, es que cada 30 años es mucho tiempo, ¿no? Dices, bueno, si lo hace una vez, Ujú. pues le puede pillar en la flor de la vida y lo pasa. Sí. Pero es que, bueno, vamos a suponer, ¿no? Pues que el faraón de turno accede al trono, pongamos, ¿no? Pues a los 15 años o a los 10 años, ¿no? Pues el primero lo tendría a los 30, pero es que el segundo lo tendría a los 70 años. Claro, estamos Ujú. hablando de un anciano. Y de Sí. hecho, en tu obra vemos que es un Ramsés ya maduro, no, Ujú. no es un vejestorio, pero bueno, sí que es ya un señor mayor, ¿no? Y que él va de sobrado de que lo pasa tranquilamente. Y por eso, una de las dudas que yo me planteaba es, claro, quedaría muy mal el faraón si hace el ridículo en el set, en el Jebset, ¿no? Y si no levanta, Sí. por ejemplo, el pilar. ¿Alguna vez, o tú piensas que se podía dulcificar un poco la ceremonia para que, oye,
vamos a correr un poco la mitad o vamos a quitarle un poco de peso a esto para que tú lo puedas levantar sin problema, ¿no? Sí. O esto había que hacerlo como había que hacerlo. Ah, seguro, vamos, yo no he estado allí, pero seguro. Fíjate, Amanofis III, que Ujú, reinó casi 40 años, tuvo cuatro fiestas sed, cuatro Jepset, no, o sea, es decir, tendría que haber hecho uno, ¿no? ujú, A los 30 años, pero hizo cuatro, ¿no? Para renovar esa fuerza vital que le seguía haciendo faraón de Egipto, ¿no? ujú, Y nos tenemos que imaginar una fiesta, como bien dices, en donde no sé, yo no me imagino a Menofis III levantando un pedazo de pilar jet de 4 o 5 metros de altura de oro macizo él solo, ¿sabes? O sea, pues ya no sé, tendría alguien, ¿no? En los relieves de Ramsés II, por ejemplo, en el templo de Seti I, bueno, que he dicho antes, no, los relieves son de Seti I, ujú, haciendo el festival Set. eh, eh, Aparece tirando él del pilar, pero seguramente habría alguien ahí echándole una mano, ¿no? O sea, ujú, no sé, hay que ver un poco más el contexto mágico, ¿no? Al igual que cuando leemos en un papiro, ¿no? Del libro de los muertos, el juicio del alma, donde el difunto niega todos los pecados que ha cometido, pues yo no me creo que fueran todos santos. No me lo creo. claro, Pero bueno, claro. tienes que entrar un poco en esa dinámica, ¿no? Lo vemos en el cristianismo, ¿no? Que es una cultura, una religión que nos toca muy de cerca, ¿no? Pues Ujú, todos los cofrades, toda la gente que va a misa, pues yo no me creo que sean todos santos, ¿no? Pues eso, ¿no? Franco iba bajo palio y se había cargado a un montón de gente, ¿sabes? O sea, pero ujú, es que eso pasa en todos los sitios, ¿no? Eso pasa ujú. en todos los sitios. Hay que verlo un poco en el contexto y ya está, claro. Ujú. A mí me ha encantado el conocer a la persona de Cain Wasset. Simplemente, ¿no? Pues antes de leer tu novela, conocía pues el tema de lo del Serapeum, ¿no? Y que se encuentra ahí una Sí. especie de tumba con un Ujú. muñeco que parece que le representa a él como hijo de Ramsés II, pero ahora lo vemos pues con mucha más claridad de la forma en la que nos lo cuentas. Y a mí me gustaría un poco que nos aclarases eh, si efectivamente se sabe o no dónde está enterrado el hijo de Ramsés II, Cain Ujú. Wasset. Y segundo, ¿qué es eso de que en el Serapeum se encontró una tumba con que en su interior no estaba la momia de Cain Wasset, sino una momia o un muñeco de la momia de Sí. Cain Wasset? Que esto es un poco raro de entender y yo nunca lo acabo de pillar bien. Sí, pues realmente no sabemos dónde está enterrado Hamwaset, es una de esas ¿Mm? tumbas perdidas, ¿no? Que está esperando a ser descubierta. Sería un grandísimo hallazgo. Intuimos, ¿no? Que tiene que estar en algún lugar de Saqqara, porque era la región de Memphis precisamente donde él trabajó y donde él siempre tuvo esos anhelos, ¿no? Conservamos, por ejemplo, en una de las lomas de Saqqara, hoy está pues prácticamente arrasado, ¿no? Pero había una especie de capilla, templo de culto a Hamwaset que estuvieron excavando los japoneses en la década de 1990 y aparecen ahí varios relieves y es como una especie de templo en pequeñito, ¿no? De apenas 10 metros, dedicado a la figura de Hamwaset, pero realmente no. Podríamos esperar también, ¿no? Que estuviera quizás en la tumba de los hijos de Ramsés II, en el Valle de los Reyes, ¿no? La KV5, pero él tuvo tal protagonismo y fue tan importante que seguramente tiene una tumba construida solamente para él y seguramente, insisto, en la necrópolis de Saqqara. Como bien decías, en el Serapeum, que es quizás su gran obra, ¿no? Su obra maestra, cuando lo excavó Mariette en la década de 1850 para acceder de los enterramientos menores a los mayores, había un muro y que eran los que conectaban los del Reino Nuevo, Imperio Nuevo con los de época tardía. Había un muro que derribó con pólvora, ¿no? Y ahí apareció lo que se creía que era un enterramiento con el nombre de Hamwaset, en donde había una momia con una máscara de oro que hoy está en el Museo del Louvre, pero luego cuando se estudiaron esos restos,
veíamos que no eran, no era de un ser humano, eran de toros, ¿no? Es decir, se había construido una especie de muñeco, ¿no? Con restos bovinos, seguramente de toros sagrados Apis, para construir una imagen de Hamwaset, ¿no? Ujú, Eh, También han aparecido muchísimos saptis, figuras funerarias de Hamwaset en Saqqara, ¿no? Y bueno, pues de algún sitio, a ver, son figuras votivas, ¿no? ujú, No son figuras que pertenezcan a un enterramiento, ¿no? Por eso que decía yo antes de que el culto a Hamwaset, no culto como un personaje divinizado, ¿no? Pero sí como un personaje sabio, importante, se dio durante varios años, ¿no? Pero realmente no sabemos dónde está su tumba y no se tiene ni la más remota idea, ¿no? O ujú. sea, no O se sea, sabe en qué lugar. no llegó a ser una especie de Imhotep para No. toda la gente que vino detrás de él, ¿no? No. O sea, hay Ujú, textos, por ejemplo, donde se habla de él como un gran sabio, pero no llegó a ujú, ser divinizado como Imhotep, ¿no? Y hay algunos hechos curiosos, por ejemplo, hay un papiro en el Museo Británico que es de época romana, del siglo I o segundo de nuestra era, en donde se habla de la leyenda, ¿no? De Si Osiris o Setne, es otro de los nombres que se utiliza y sabemos que está relacionado con Hamwaset porque es como si fuera el hijo de Hamwaset, ¿no? Aparece así mencionado ujú, en el texto. Pero fíjate, hay un detalle que pues, toda la gente le va a sonar, al Evangelio de Lucas, cuando la Virgen María y José llevan a Jesús al templo y se les escurre y se escapa, tenía 12 años, esto lo dice el texto de Lucas, y lo encuentran hablando con los sacerdotes de forma elocuente, discutiendo y reflexionando sobre textos antiguos religiosos, ¿no? Sobre las Sagradas Escrituras. Pues este texto de Lucas está inspirado en un texto más antiguo de época romana, protagonizado por Hamwaset, ¿no? anda. En donde se dice que Si Osiris, el hijo, se perdió y apareció en el templo y se le descubre con 12 años, este detalle es importante, 12 años, o sea, 12 años tenía Si Osiris y 12 años tenía Jesús, y aparece, ¿no? Pues hablando con los sacerdotes, discutiendo sobre textos antiguos religiosos, ¿no? Para que veamos un poco los paralelos, ¿no? Que hay en este sentido y la influencia que tuvo Hamwaset incluso para nosotros y pasa desapercibido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, es que al final los paralelismos que vemos entre el cristianismo y el antiguo Egipto y que tú cuentas en muchos de tus vídeos son una Ujú. pasada, ¿no? Yo el último con el que me enfrenté es ahí en la parte posterior del Bamisi de Edfu, que vemos a los Reyes Magos, bueno, a cuatro, Sí. ¿no? Directamente y dices, es que vamos, estamos viendo exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a ir terminando, Nacho. Ujú. Aventureros, acordaros, ya está a la venta en todas las librerías La Sombra de Atón, el nuevo libro, la nueva novela histórica de Nacho Ares. A mí me ha fascinado, me lo he leído prácticamente pues, en cuatro tragos, se lee con mucha agilidad, es un libro muy fácil de leer y sobre todo que a uno le pica, ¿no? La curiosidad por saber más, por querer empaparse, por viajar al antiguo Egipto y más si es con los libros de Nacho Ares. Eh, yo uno de los secretitos que he descubierto de la mano de Nacho, que se halla en el templo de Luxor, ¿no? Pues en ese patio de Ramsés II, Ujú. en una de las esquinas, ¿no? Bordeando un poco, encontramos a una representación relieve donde vemos pues, los hijos de Ramsés II y justo a la izquierda de estos la fachada del templo de Luxor, que es uno de esos sitios que ningún guía te lleva a visitar directamente y si no le dices, oye, ¿dónde está este sitio de tal? Vamos, ningún guía se le va a ocurrir llevaros por allí. Em, esa corte que vemos de hijos de Ramsés II, ¿entre ellos encontraríamos a Cain Waset o no son, o que Sí. Waset estaría por encima de ese No, conglomerado de hijos? ahí aparece. Ahí es el cuarto, Ajá, empezando por la ajá, izquierda. Tú qué cuentas uno, dos, bueno. tres y cuatro, y ahí aparece el nombre de Hamwaset. Mm, El primero de todos es. Ay, se me ha ido el nombre, creo que es Amenhotep, que era primogénito de Ramsés II que murió. El segundo es Merneptah, que fue quien heredaría el trono. Y luego aparece otro que no recuerdo quién es. Y el cuarto es Hamwaset. Y ajá, En el Rameseum también lo vemos. En sí, el Rameseum ajá, aparece una lista de una procesión de príncipes
también en orden. El cuarto es Hamu-Baset y aparece también en otro relieve en el Ramesseum, porque ahí aparecen varios relieves de campañas militares de Ramsés. Está la batalla de Cades y hay una batalla en Siria, la toma de una ciudad que es Dapur, donde aparece Hamu-Baset muy joven, muy al principio de su carrera, antes de ser gran sacerdote de Memphis, del templo del dios Tab. Ahí aparece con un arco disparando ahí a los enemigos y aparece su nombre, ¿no? Hamwaset, el hijo del rey Hamwaset, ¿no? El príncipe. Ujú. Hay muchísimas esculturas de Hamwaset que han llegado hasta nosotros. Hay bueno, el Museo del Cairo, lógicamente, en el en Berlín, en el Británico, hay un Mm. montón, en el Museo de Viena hay una estatua. Por desgracia, le falta la cabeza, pero es de una piedra preciosísima de color verde oscuro, parecido a la grauvaca, la granodiorita. Es una pasadísima de Ajá. escultura y se sabe que es él por el nombre, ¿no? Que aparece ahí la Sí, titulatura, sí, ¿no? sí. Pero hay muchas referencias iconográficas si le queremos poner rostro al príncipe Hamwaset. Bueno, pues ahí queda dicho. Amigos, os pongo el enlace donde podéis haceros con La sombra de Atón, la nueva obra de Nacho Ares. Nacho, antes de que te vayas, yo te he preguntado ya muchas cosas a lo largo de las entrevistas que Ujú. has pasado por aquí por Desafío Viajero. Sabemos con quién cenarías, con qué tres personajes de la historia cenarías. Me acuerdo que en aquella época me dijiste, la gente va a pensar que voy a soltar algún egipcio, pero no, no cenaría con nadie en el antiguo Egipto. La princesa Después, de Éboli, ¿no? Te diría, ¿no? sí, sí, Princesa Éboli, creo que metiste también a Marlon. Y el tercero, la verdad es que no me acuerdo, pero la Princesa de Éboli, por supuesto, porque de hecho tenías un póster detrás, Sí, 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 estaba en mi donde. casa, Y, sí. sí, sí, ahí quedaba. Y en la segunda entrevista me acuerdo que te pregunté dónde viajarías al pasado si tuvieras esa máquina del tiempo una semanita. Pero en esta Ujú. ocasión es que esta vez te voy a poner ahí contra las cuerdas y esta vez sí que quiero que me cites tres personajes del antiguo Egipto con los que cenarías. Una cena ahí, Nacho Ares y tres personajes del antiguo Egipto. A ver, ¿a quién te gustaría meter? Pues mira, metería primero a Tutankamón, yo creo, Ajá. porque es sí, con quien yo me inicié en el mundo de la egiptología. Quedaría también con Hamwaset, que me hace Oh, mucha mira. gracia, le tengo Sí. mucho cariño. Y el tercero, pues mira, para que me cuente y me ponga claro un montón de cosas con Keops, Ah, ya genial. por elegir Genial. tres, ¿no? Y así resolvería un montón de dudas, aunque seguramente me plantearía más preguntas, ¿no? Pero mira, fíjate, yo creo que Keops, Hamwaset y Tutankamón, sí, Bueno, oye, serían las ahí tres queda eso. cenas. Es curioso lo de Tutankamón porque, fíjate, yo la primera vez que estuve en Egipto, pues bueno, el típico que vas al Valle de los Reyes, te dicen, no, no, para entrar a la tumba de Tutankamón hay que pagar más, no es una entrada aparte. Ujú. Y de esto que vas con un grupo organizado, te meten prisa tal, y encima el guía te dice, "Ah, tampoco merece mucho la pena, Ya. que es de las más pequeñas que hay y tal, ¿no? Y bueno, pues he estado años y años arrepintiéndome de no haber entrado, ¿no? Y en esta ocasión, ¿no? Que lo primero que hice al entrar al Valle de los Reyes fue ir directo a ver a Tutankamón, viví una experiencia muy íntima para mí, muy bonita. No la he contado en el canal todavía, pero me gustaría compartirla, que es cuando bajas a la antecámara, ¿no? Y ves que ahí está Tutankamón, es que le estás viendo ahí a la Sí, momia y que pones prácticamente tu rostro a pocos centímetros del rostro de Tutankamón y dices, joder, qué fuerte, es que estoy a sí, menos de medio metro de Tutankamón, ¿no? Y la sensación que yo tuve por dentro es como estar delante de un viejo amigo, ¿no? Dices, ¿cuántas sí. historias he leído sobre él? ¿Cuántos documentales? ¿Cuántos libros? ¿En charlas? ¿En tal? Ostras, y de repente estoy aquí a su lado, ¿no? Y fue una experiencia Ujú. muy bonita y por mucho, ¿no? Que se diga, no, pues Tutankamón, un faraón menor y tal. Pues yo creo que a todos En los que nos gusta el absoluto. Antiguo Egipto, Tutankamón está ahí. Y de hecho, hay algo que a mí también me gustaría comentar respecto del joven Tut, que, oye, es que vamos al Templo de Luxor y vemos esa majestuosa estatua con Ujú. Anjasenamón a su lado, simbolizando a Amón y a su esposa, ¿no? O vamos a Karnak y también tenemos esa estatua del rostro de Tutankamón, bueno, Ujú. de todo el cuerpo de Tutankamón, reconstruida, pero preciosa. O sea, que vemos que Tutankamón dejó su huella también. Si no se hubiese descubierto su tumba, sabríamos que existe igualmente, no por solo obras como estas.
Sí, sí, o sea, quizás yo cuando llevo a los grupos siempre les llevo, ¿no? Hay una especie como de propinas, ¿no? De tips, como dicen los ingleses, para conocer cosas que normalmente no explica nadie, ¿no? Por ejemplo, en el templo de Karnak, lo que tú dices, ¿no? Está esa estatua grande, ¿no? De Tutankamón, hay otra al lado de Angesenamón, pero hay muchas Ujú, más, ¿no? Pasando el tercer pilono, hay unos relieves en donde aparece Tutankamón, que está borrado, pero se ve la silueta. Y luego en la explanada que hay en la zona sur, yendo al templo de Honsu, es donde están todos los bloques que pertenecían al templo funerario de Tutankamón, que estaban en la otra orilla y se llevaron para allá y aparece Tutankamón en un montón de relieves por allí preciosos, ¿no? Y se ve el nombre y todo que no ha sido borrado. Y se puede ver perfectamente el nombre porque, bueno, estos relieves fueron desmontados, los bloques, para utilizarlos de relleno en otros ujú, sitios, ¿no? En el templo de Luxor, justo donde tú estás, si estás mirando de frente a la estatua que decías de ujú, Tutankamón y Angesenamón, la pared que hay a la derecha, que es un relieve de Horemheb, en realidad ujú. Horemheb lo que hizo fue borrar el nombre de Tutankamón. Ese no es Horemheb, ese es Tutankamón. No Espabilado. se ve el nombre que está socavado, ¿no? Y está grabado por encima del de Tutankamón. Y hay infinidad. Al final te pones a buscar y hay un montón de relieves y de pinturas en la tumba de Hui, por ejemplo, que fue la primera vez. Está en Curnet el Moray, en la orilla oeste de Luxor, de las tumbas de los nobles. Es una tumba que te recomiendo si no la Ujú. conoces. ¿No? Hui era el visir de Nubia en la época de Tutankamón, y cuando la descubrió, entró por primera vez en 1828 John Gardner Wilkinson. Fue el primero en darse cuenta dice, joder, aquí hay un nombre borrado, pudo reconstruirlo porque parte está borrada aquí, pero aquí no, y aparecen varios ubicaciones de la tumba. Dice, ¿quién es este Nebjeperurra Tutankamón que hay aquí, ¿no? Fue la primera mención moderna en 1828 del faraón niño, ¿no? De Qué Tutankamón, fuerte. que no aparecía en ninguna lista real, no se sabía quién era, pero debía de haber sido alguien importante, un faraón importante, porque ahí estaba, ¿no? La tumba de su visir en Nubia, ¿no? Hay muchísimas referencias, en definitiva, ¿no? A Tutankamón. Que para mí son una delicia, y siempre descubro alguna nueva, ¿no? Porque claro, yo no soy infalible, no lo conozco todo, siempre descubro alguna nueva, y cada vez que voy a Egipto pues lo llevo anotado y voy a buscarla, ¿no? Y eso es lo que te reconforta, ¿no? Porque siempre hay un montón de cosas para aprender, siempre, siempre. Ujú. Oye, ya la última, ya que mencionamos a Tutankamón, si entramos en la tumba de Tutankamón, ¿no? Y vemos pues esa Ujú. representación, ¿no? Pues de Tutankamón osiriciado, ¿no? Y al lado está Ay, ¿no? Practicándole la ceremonia de la apertura de la boca. Sí, Quien vemos como Ay, ¿es Tutankamón realmente? sí, yo creo que sí. Ahí Nicolas Reeves tiene razón. Yo creo que sí. O sea, es Tutankamón haciendo el ritual de apertura de la boca. No sabemos si a Esmencare, Titi Asmenkare, Nefertiti, ¿no? Ujú, sí, según él son la misma persona, o ujú, alguien, ¿no? Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, aparte de que desde el punto de vista epigráfico, ¿no? Desde el punto de vista de los nombres, se ve, ¿no? Que el nombre de Ai está pintado, está dibujado por encima de otro nombre, que todo tiene ujú, toda la pinta por esa I que hay al principio del nombre de Imen de Amón, que es el nombre de Tutankamón. ujú, Entonces, claro, son cosas que, por ejemplo, Howard Carter no se dio cuenta en su momento, ¿no? Porque tampoco se sube una escalera, ¿no? A mirar ujú. los nombres de AI que hay ahí grabados. Pero yo creo que sí, sin lugar a dudas, ese es Tutankamón haciendo el ritual de apertura de la boca a alguien que no sabemos todavía quién es, ¿no? Bueno, pues dejamos esta gotita de misterio para concluir la entrevista. Pues Nacho Ares, que ha sido un honor, como siempre, tenerte por Desafío Viajero. Estás en tu casa y que, oye, te dejo las Muchísimas últimas palabras gracias. para que te despidas. Pues nada, muchísimas gracias Luis por esta entrevista tan maravillosa, que a mí se me ha pasado el tiempo volando. Espero que la gente disfrute de mi nueva novela, La sombra de Atón. Hay mucha gente que me está preguntando las firmas y este tipo de cosas, pero bueno, en mi página web y en las redes sociales de Nacho Ares, ahí vais a tener toda la información de todas las firmas y todas las charlas que voy a estar dando por España, por la geografía en los próximos meses. Así que muchísimas gracias.
Pues ahí estamos. Y no os perdáis ninguna firma de libros de Nacho Ares, porque no es solo ya que os pone cosas bonitas, es que encima están con buena caligrafía y se entiende todo perfectamente. Que eso es algo que eso es algo que es importante. Muchas Pues nada, gracias, Nacho, Luis. gracias de corazón. Aventureros, un placer haber tenido esta presencia con la que me habéis honrado en esta entrevista con Nacho Ares. Así que un abrazo cósmico para todos y hasta la vista, amigos.